Juan Matio ejerció el periodismo, es escritor. Por su novela Materiales para una pesadilla obtuvo el premio Filba 2022. Y también ha tenido una beca de la Biblioteca Nacional para estudiar la obra de Ricardo Piglia. Hola Juan, muchas gracias por el encuentro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Irene. Un placer estar Bueno, acá. comencemos por otras de tus novelas, por Tres veces Luz, que surge de una investigación periodística. Es el momento que vos ejerciste el periodismo. Sí, fue un breve lapso, digamos, donde primero en Cosecha Roja, después en Infojus, ambos portales dirigidos por Cristian Alarcón, me convocaron para hacer esa tarea y desarrollé ahí mis armas de periodista autodidacta, digamos. Y ahí tenía un secretario de redacción, Sebastián Acher, que era una persona que entendía muy bien cómo iban las cosas, y él sabía que yo era menos periodista que escritor, entonces buscaba historias que fueran más narrativas, tal vez menos trascendentes a los ojos de los lectores y las lectoras, y un día llegó a la redacción, yo llegué a la redacción y él me dijo, tengo una historia para vos, y era la historia de un marinero filipino que se había quitado la vida y había confesado que en el viaje que hizo su barco a los puertos de Rosario habían tirado por la borda a, a polizones, no me acuerdo el número, si 3 o 4. Y empecé a hablar con el fiscal, llamé al fiscal, el fiscal estaba muy predispuesto, me contó un poco lo que había aparecido en la investigación y de hecho la complejidad técnica del asunto, porque no era tan fácil saber quién juzgaba ese crimen, había sucedido en mar abierto. Y yo empecé a imaginar de a poquito cómo sucede la vida en esa contingencia que es estar eh, viajando clandestinamente a un lugar que no conoces, que posiblemente casi no tenés imaginación de cómo va a ser, con riesgo de vida. Dijiste en una entrevista que para que la literatura hable, tuviste que silenciar al periodismo. Y entonces le diste una vuelta de tuerca a la historia y los narradores son una fiscal y uno de los polizones, que también viaja y se encuentra con otro polizón que es un niño. Bueno, ahí aparece un poco la necesidad de despegarse de los hechos, ¿no? Yo tenía algunos hechos que podían ser relevantes, pero si yo permanecía atado a eso, iba a escribir algo que fuera una crónica o una novela de no ficción, no era mi idea. Entonces tuve que empezar a imaginar qué personajes podía encontrar en mi imaginación que pudieran funcionar en esas escenas. Los personajes de los polizones fueron relativamente sencillos. Ese hombre que es un militante también y que tiene cierta noción de solidaridad que no puede apagar, digamos, ni en situaciones extremas. Y ese niño que está con unos amiguitos intenta escapar de una situación muy, muy compleja. Y la fiscal por ahí era más difícil. En ese momento yo estaba en contacto con fiscales más o menos cotidianamente por mi trabajo y pensé en una fiscal que estuviese dispuesta a llegar hasta el final, que existen, digamos, que los hay, y entonces aparecieron esos personajes. Y la relación del polizonte que vos decís es militante, entonces tiene una noción de solidaridad, se siente un poco en obligación de proteger a este niño y lo que le hace en esta ayuda es contarle historias. Sí, yo trabajé 5 años en el sistema penal juvenil y con adolescentes, digamos, un poco más grandes que este niño que imaginé para la novela, pero una de las cosas que me di cuenta es que los niños que han tenido muy malas experiencias con los adultos difícilmente logren recuperar la confianza en los adultos y mucho menos en el tiempo que dura un viaje. Entonces traté de imaginar qué tipo de lazo se podía construir ahí. No era un lazo fácil ni inmediato, y me imaginé que las historias eran un buen modo de empezar a conectar con ese niño y ofrecerle cierta protección, ¿no? En esas condiciones, pero cierto modo más, no sé si decir hogareño, pero algo de la casa, digamos, que tiene que ver con los relatos, con que te cuenten una historia antes de dormir, con que vos puedas ir hilando esas escenas en tu cabeza, un poco por ahí. Y se nota también una sensibilidad especial en vos por esto de estas experiencias tuyas también que nos vas contando y me imagino que como escritor te sentiste
muy conmocionada por esta historia de los migrantes, que es una historia trágica que nos atraviesa en esta época. Totalmente, y de hecho tuve la suerte de hablar telefónicamente con un defensor de niños migrantes que me contó un poco la situación, sobre todo de los niños africanos que llegan a territorio argentino. Y, por ejemplo, hay un lugar que se llama la Isla de los Polizones, que es un lugar verídico que aparece en la novela, donde la mayoría son niños adolescentes, que intentan, un poco como juego y un poco como solución a su situación, meterse como polizones a algún barco. Y muchas veces no conocen ni el destino de a dónde están yendo. Y la verdad es que esa imagen me impresionó, digamos, ¿no? La idea de niños que tienen muy poco que perder y pueden lanzarse a esa aventura que puede terminar muy mal. Pensar que muchos argentinos tienen ancestros, tienen antecesores que se dice, bajado de los barcos, han viajado escapando de situaciones tremendas, pero generalmente pagándose un pasaje, aunque sea en una tercera clase en un barco, y han llegado a estos países que, por las condiciones que tenían los países en ese momento, también recepcionaban bien a esta gente que quería trabajar y que pudo hacer un ascenso social, cultural, económico, porque estaban dadas las condiciones, ¿no? Y entonces, a veces uno piensa que estos migrantes no tienen esa, esa ayuda, digamos, del contexto, que pueden tener las mismas ganas de trabajar y de hacerse un lugar en el mundo, en los nuevos lugares a donde llegan, pero que las condiciones no son las de otras épocas. Eso es cierto. Yo vivo en el barrio de Once. En el barrio de Once hay multitud de migraciones en todos los sentidos. Hay mucha migración senegalesa de gente que trabaja en la calle todos los días. Trabajan muchas horas en condiciones muy terribles. Lo cierto es que hay una limitación muy cierta que es el lenguaje, digamos, ¿no? La migración italiana o la migración española tenía una facilidad, digamos, de estar cerca y en un Sí, mismo... esas, pero también teníamos turcos, teníamos armenios, teníamos búlgaros, teníamos alemanes, teníamos, bueno, polacos, ¿no? Rusos, y les era difícil, y pasaban tal vez una etapa en el hotel de inmigrantes o en los conventillos, pero después había, bueno, un país que les permitía crecer. Sí, sí, es posible. Yo, la verdad es que no es mi tema la migración. Sí noto, digamos, hoy una identidad argentina tal vez más estable, más solidificada, y en aquel momento parece estar más en construcción, digamos. Y eso siempre permite que lo que viene de afuera sea recibido con menos hostilidad. Hay un libro en el que me quiero detener un momento, aunque sea porque lo escribiste con Quique Ferrari a cuatro manos. A ver, contanos un poco esa experiencia. Bueno, Quique es un amigo. La experiencia de escribir con un amigo siempre es una situación muy particular. Él ya había publicado varios libros y yo estaba escribiendo, intentando escribir mi primera novela. Y digamos que él me guió hasta cierto punto y en un punto le dije, mira, esto lo estamos compartiendo muy en profundidad. Me parece que la historia ya a esta altura es de los dos. Y empezamos a trabajar juntos y llegamos a ese género negro, digamos, que está en punto ciego, que es muy Quique en algún punto y también tiene algunas cosas mías. Y que, bueno, es mi primera experiencia como escritor, así que yo siempre estoy muy contento de recordar eso. ¿Cómo definirías, Puntos Ciegos, la novela, género negro, en ese libro en particular? En ese libro en particular tiene más que ver con contar los últimos años 90 en el escenario del conurbano, que es donde yo me crié, donde yo crecí, y que estaba, por supuesto, plagado de violencias cotidianas y de una mirada muy escéptica de la política y cómo esa juventud, aún en esa situación, encontró vías de resistencia, digamos. Entonces la novela está un poco, intenta narrar ese escenario, seguramente hoy lo haría de otra manera, digamos, pero intenta narrar ese filo del cambio de siglo donde, a pesar de todo, diría, la juventud resistía. Y también escribir a cuatro manos y llegar a un término que es el libro, también habla de una resistencia, de una amistad que supera eso, porque también no debe ser nada fácil. El escritor en general escribe solo y se autoabastece
y escribir con otro y aceptar al otro y producir algo en conjunto es casi como, no sé, un matrimonio de muchos años que dice, bueno, pasaron la prueba. Acá con el libro esta amistad pasó la prueba. Tal cual. Yo creo, puedo decir dos cosas. Una es que éramos más jóvenes y creo que ni Quique ni yo hoy estaríamos seguros de embarcarnos en una tarea así. Pero estoy seguro que si él o yo eligiéramos otra vez esa aventura, elegiríamos que sea yo con él y él conmigo, digamos, ¿no? Eso, creo que es el único amigo con el cual imagino una aventura de escritura de ficción, porque hay otros géneros que es más fácil escribir con otros, pero la ficción es muy, muy difícil. Llegamos a Materiales para una pesadilla, la novela Premio Filba 2022. Y acá, bueno, también una relación de un narrador con otra que es la que de alguna manera post-mortem, digamos, le cuenta la historia. A ver, ¿cómo presentarías esa escena inicial del que narra y la que le pasa el material para una pesadilla? Siempre, yo trabajé esta novela con Ricardo Romero como editor y siempre nos preguntábamos cómo vamos a resumir esto, digamos, y es cierto que es uno de los unas grandes dificultades. La escena inicial es una escena donde un hombre que quiere escribir un libro, que quiere ser un escritor, escucha la investigación que hizo una mujer con la cual tiene una relación sentimental, y esa investigación empezó cuando ella era parte del Departamento de Estudios Cibernéticos de la Biblioteca Nacional, que por supuesto no existe, sino que es una invención mía. Ella se metió por unos pasillos, digamos, de la cultura cibernética y encontró algo que parece ser muy importante, muy grande, y le está contando a él un poco con la intención de que continúe la historia cuando ella muera, porque sabe que está muy enferma y que no le queda mucho tiempo. Y le deja materiales. Ahora, utilizás una frase de Walter Benjamin, dice, método de trabajo, 2 puntos, montaje literario, no tengo nada que decir, solo que mostrar. ¿Qué querés mostrar entonces en esta novela que comienza o que tiene una conexión con la década del 70, pero también con un futuro en el que, como decís, en la Biblioteca Nacional hay un departamento de cibercultura? Bueno, esta cita de Benjamin está en el libro de los pasajes, donde efectivamente él lo que va haciendo es coleccionar citas sobre distintos temas. Hay quienes piensan que eso era como una preparación de un libro futuro. Lo cierto es que hoy lo que leemos es ese collage de citas, y las citas, lo que va pasando cuando uno pasa de una cita a otra es que va acumulando sentidos, ¿no? O sea, es extrañísimo leer así, pero si uno tiene un fragmento de una revista parisina de moda y después un pedacito de una novela de Flaubert hablando sobre el vestido de Bovary y después un pedacito de alguien que reflexiona, bueno, empieza a acumular sentido. Y eso me dio algo que no es menor, una forma que yo estaba buscando, que era la de empezar a acumular materiales sobre un tema sin necesidad de justificar la cercanía entre un material y otro. Y también hay citas en tu libro. Muchas. Como dijimos en un principio, obtuviste una beca de la Biblioteca Nacional para trabajar sobre la obra de Ricardo Piglia. Y también hay algo de Piglia, además de que está Piglia en el libro. Sí, bueno, yo siempre digo, yo no pasé por la facultad, así que a mí quien me enseñó a leer es Ricardo Piglia. O sea, yo le debo no solamente haber entendido muchas cosas de cómo se construye una ficción, le debo una concepción de la literatura. Entonces, el otro día alguien me preguntaba, yo creo que está más cerca de Respiración Artificial que de Ciudad Ausente. Yo le decía, la verdad que ya no sé. O sea, está cerca de Piglia, digamos, ¿no? De sus métodos de trabajo, de algunas de sus percepciones literarias. Para mí es un poco masivo Piglia ahora, ya no identifico obras, ¿no? Sino más bien un estado de ánimo. Y además, esto es interesante. Ahora hay muchos escritores que pasaron por la carrera de letras. Y vos sos un escritor autogestivo. Te fuiste haciendo vos mismo a través de las lecturas, ¿no? Y encontrando esta manera de escribir donde también está presente una máquina, ¿no? Una máquina que es una máquina
para perseguir, para matar y para seguir persiguiendo más allá de la muerte. Sí, o sea, la idea de una máquina me surge de una anécdota que escuché alguna vez sobre militantes que durante la dictadura evitaban decir ciertas palabras en teléfonos públicos porque suponían que frente a ciertas palabras se activaba un mecanismo que grababa la conversación. Entonces, si estaban hablando de Cuba, decían la isla para evitar que la máquina se activara. Y yo, cuando escuché esa anécdota, me quedé pensando cómo funcionaría. Y además de cómo funcionaría, ¿quién, qué tipo de saberes necesitamos para diseñar una máquina así? Y entonces imaginé un escritor que colabora en el diseño de esa máquina e imaginé que el saber que logran construir alrededor de la máquina, además de la máquina, podía tener otro tipo de implementaciones. Por ejemplo, en nuestra cultura digital contemporánea o un poquito más allá, digamos. Y justamente ahora que se está hablando tanto de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué pasa con estas máquinas que vendrían a ser la suma de las inteligencias? Hay una frase en tu libro, Katy se pregunta, ¿dónde está el aura? ¿No? Eso que insistimos en llamar yo. ¿Te parece que eso del aura que vos lo sacás de la obra de arte, ¿no? El aura, la cuestión del aura de arte, la pasás al yo, es algo que podría darnos una idea de que la inteligencia artificial no la puede captar, así como la fotografía le sacó el aura a la obra de arte Mm. plástica? Yo tengo dudas. O sea, partimos del supuesto de que no, de que los individuos somos una entidad que no puede ser artificializada. Bueno, es una hipótesis, digamos, ¿no? Yo creo que hay hoy una cantidad de saberes dando vuelta a nuestra sociedad que empiezan a hacer ver que es posible imitar lo humano hasta niveles un poco inquietantes. ¿Qué va a pasar con eso? La verdad es que no lo sé. O sea, puede devenir en nada o puede hacerse cada vez más profunda esa imitación. Y como diría Alan Turing, llegado un momento, si no podemos distinguir entre lo humano y la máquina, vamos a tener que dejarlas entrar a un nuevo escalón de su propia existencia, digamos, ¿no? Me interesa como especulación sobre todo. ¿Y crees que esa es una de las preguntas en que articula materiales para una pesadilla? A mí me parece que lo que articula materiales es la cuestión de la memoria, y la cuestión de la memoria en los artefactos, o cómo la memoria la empezamos a mediar por la tecnología, es una pregunta que a mí me interesa mucho. O sea, cómo, no sé, me acuerdo que estaba escribiendo la novela y un día me mandó un mail Google, que nos manda a todos, diciendo, ¿querés conocer tus rutas del mes de mayo? Entonces yo entré y me mostró todos los lugares donde había estado y por dónde había llegado durante un mes. Y es como, cosa que yo no me acordaba, ¿no? Claro, te mostraba tus recorridos, tu mapa, pero no tu aura, no estabas vos. No estaba yo, pero si uno empieza a sumar, ¿no? Y sumas eso a los recuerdos de fotos de Google, a los recuerdos de canciones de Spotify, a la memoria de Facebook que te dice que querés ver tus recuerdos. Bueno, empieza a construirse ahí una cosa un poco extraña. Esos mundos extraños también los investigás desde otro lugar o llegás a esos mundos desde otro lugar como editor, porque tenés una editorial que, bueno, publica libros de ciencia ficción. Sí, en realidad dirigimos una colección con Flor Canosa y Marcelo Acevedo, que se llama Arqueologías del Futuro. Y lo que intentamos en la colección es rastrear, empezamos por Argentina y ahora estamos en Latinoamérica, rastrear lo que llamamos ficción extraña, que no solamente es ficción inscripta en la ciencia ficción, sino también en el terror, o en eso que se conoce como weird, ¿no? Que empezó Lovecraft allá lejos y en el tiempo y ahora está volviendo New a Weird, escena. Exacto, cyberpunk. Esos exacto. son los términos de esta literatura que, bueno, está con estas preguntas acerca de nuestro futuro también. En Materiales para una pesadilla, eh, la ambientación es entre los años 70, después se pasa al año 2040, se piensa en un futuro
En general, conocemos mucha literatura de ciencia ficción y literatura posapocalíptica que habla de futuros muy negros, pero también está viendo otro tipo de literatura más utópica. ¿Vos en qué lugar te inscribís con Materiales para una pesadilla? Bueno, es difícil inscribirse uno mismo, digamos. Yo no estaba pensando en la distopía y no estaba pensando en ningún escenario posapocalíptico cuando escribía. Sí me parece que yo, como muchos, miramos el futuro con preocupación. Eh, Frederick Jameson, que es un teórico que a mí me gusta mucho, dice que la ciencia ficción es una práctica social que intenta indagar las inquietudes o los temores que una sociedad tiene sobre su futuro. Y no, aparecen ahí terrores que no es que se van a concretar, pero son terrores del presente que se proyectan en el futuro. 1984, Un Mundo Feliz, están escritas como terrores de ese presente hacia el futuro. Yo creo que lo que estamos viendo en la ciencia ficción actual son pesadillas que tenemos del resto diurno de nuestro presente. La realidad te trajo algo muy hermoso que es un premio importante, el FILBA 2022. Sí, la verdad que fue muy lindo recibirlo y muy inesperado, porque nada, cualquier lector de materiales sabe o sea, puede percibir que no escribía pensando en ningún reconocimiento inmediato. Es una novela que me parece, digamos, no está, no entra en diálogo rápidamente con lectores. Eso es lo que yo imaginé. Va a pasar un tiempo hasta que encuentre sus lectores. Y la verdad es que el premio le dio muchos lectores rápidamente y eso me tiene muy asombrado y muy contento. Vos decís en el libro que tu intención fue encontrar elementos del mundo real y dispararlos al universo de la ficción. Y entonces creaste algunos, digamos, dispositivos, ¿no? El Gerat, por ejemplo. Claro. El Gerat es lo que sería, lo que yo imagino que va a ser el teléfono dentro de 20 o 30 años. Si uno percibe la tendencia del teléfono, lo que hizo fue acumular funciones. Antes estaban las cámaras digitales por un lado, el teléfono por el otro, el MP3 para escuchar música por otro, y hoy todo eso está en un solo dispositivo. Entonces yo lo que supongo que va a pasar es que cosas que todavía están dispersas se sigan acumulando. Y lo único que hago es cambiarle el nombre, digamos, a ese dispositivo que reúna más funciones y por lo tanto más datos del mismo individuo, digamos. Y después uno, Aruka, o con H, ¿no? Aruka. Haruka es la programadora de un entorno virtual. Ella es mi personaje preferido. Es una eh, muchacha que creció en Yokohama, la segunda ciudad más importante de Japón. Estudió en Berlín diseño. Es una militante política también, a su modo, y es una genia. Entonces diseña un entorno virtual donde es como una especie de etapa superior de las redes sociales, donde uno, en vez de entrar a Facebook en una máquina, se pone un casco y entra a un lugar, a un entorno, como si fuera este lugar, y está ahí con su cuerpo virtual paseando por esa red. Aruka, a ver, hay una cierta fascinación ahí que se te nota cuando hablas de este personaje del que te enamoraste, que creaste y te enamoraste. Alguna vez hablaste de la ética de Kafka Mm. y no sé por qué lo estoy asociando con Aruka. Bueno, es que tienen algunos puntos de contacto. Para mí la ética de Kafka es cierta distancia de lo que para un escritor podrían ser los ordenadores del presente. Eh, los premios, el mercado, eh, la crítica cultural, la crítica académica, son ordenadores, te dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que produce valor, qué es lo que produce un valor que está mal o un valor que está bien. Kafka prescindió, se Claro. mantuvo a distancia, escribió con una autonomía que es un milagro, que alguien haya podido escribir esa obra con esa autonomía. Y para mí, si bien por supuesto estamos en otras latitudes y en otras coordenadas temporales, hay algo de eso que está bien tener en cuenta y que está bien cuando uno está medio desorientado y pasan cosas así maravillosas como lo del premio, qué sé yo, está bien mirar un poquito hacia el lado Kafka del mundo y decir, bueno, la autonomía todavía tiene un valor, ¿no? Eso me encanta, porque además Kafka parecía el eterno fracasado. En su momento siempre es una situación que no llega a término, ni sus
parejas llegan a término. Tiene esta carta al padre que es terrible. Le dice al amigo que cuando él se muera le queme toda la obra, cosa que ahí vemos que eso no lo hace un amigo. Así que el pedido es medio tramposo, ¿no? Pero sí parece alguien que está diciendo mi obra quemala, no me va bien, mi papá no me lee, no me reconoce. Es un personaje extraordinario, tiene todas las de perder, y sin embargo, grandes lectores coinciden que es posiblemente el escritor central del siglo XX, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una condición que a mí me interesa mucho, que es Kafka es un judío que escribe desde Praga en alemán. Y hay que preguntarse por qué eligió esa lengua, digamos. Deleuze Guattari, cuando escriben el libro sobre Kafka, hablan de, de elegir dentro de una cultura mayor un lugar marginal. Y a mí me parece que un judío checo escribiendo en alemán es una posición ética. Muchísimas gracias, Juan Mateo, por darnos lugar a seguir pensando todas estas cosas, también Bueno. además de leerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.